Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Hoy tenemos finalmente la lista de candidatos aspirantes a Contralor y a Subcontralor, un puesto muy sensitivo, todos ansiando ya que sea diciembre para sacar al actual Contralor Gerardo Solís por evidentes en altos niveles de poca transparencia en su gestión, evidentes, indiscutibles. Entonces hoy tenemos la lista y la tenemos aquí publicada en este medio, pero yo te la tengo también en la descripción del video, junto también con la lista de los auxilios económicos, por si aún no la tienes descargada. Te la estoy mandando directamente a mi cuenta de Telegram. Suscríbete, únete a la cuenta de Telegram, porque allí siempre estamos subiendo contenido muy interesante y obviamente más información también en la cuenta de Odysee y la cuenta también de Rumble, ¿verdad? Cuentas que me permiten subir contenido que en esta plataforma a veces no puedo subir, que quiero comentar contigo, intercambiar ideas, transmisiones en vivo, pronto más cuando tenemos el tiempo, porque el tiempo realmente es nuestro peor enemigo a veces. Vamos a ver un poquito aquí la lista y los comentarios. Aquí tenemos por ejemplo, el que dice que Anel Bolo Flores suena como el ungido para Contralor. Esto lo dice Luis Duque o Lucho Duke. Vamos a ver qué opina usted de diputado de Vamos a ver. Revisar todas estas hojas de vida para poder tener en cuenta que las mismas cumplan o no con lo establecido en la Constitución, los requisitos, y poder dentro de ellas poder escoger a la persona que nosotros estaríamos postulando. Sí, el secretario ha afirmado que la resolución de la Asamblea Nacional es que la Comisión de Credenciales solamente va a verificar los perfiles y todo se va a discutir en el Pleno Legislativo, es decir, que en la Comisión de Credenciales nos hará una entrevista a los más de 60 aspirantes. Mira, tenemos que entender que esto es uno de los puestos más importantes que tiene el país. 60 aspirantes. Y lo que solicita Luis Duque, ¿verdad? Es entrevistar a todos. Wow, esto dilata bastante. Habría que empezar a hacer eso desde ya, porque son 60 aspirantes. Estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Vamos a ver, seguimos. Los últimos 5 años hemos tenido a alguien que no nos ha representado y ha sido la peor versión de Contralor de nuestra historia. Eso sin duda, totalmente de acuerdo, diputado. Si queremos cambiar la realidad del país, tenemos que entender de que hay que cambiar esos procedimientos que tal vez por uso y costumbre han venido realizando por tiempos que no se ha entrevistado al Contralor. ¿Cómo que no vamos a entrevistar a una persona que va a estar trabajando en el Estado? ¿Dónde se ve que cuando tú vas a una entrevista de trabajo no te entrevistan? Eso es totalmente extraño. Yo estoy de acuerdo con la entrevista. Entonces nosotros, sí, la próxima semana vamos a estar presentando una propuesta para que se pueda entrevistar aquí en la Comisión de Credenciales a todos los candidatos, a Contralor y Subcontralor, para que sea transparente el proceso. Y sabemos que el cargo vence en diciembre, pero ¿tendrá la Asamblea el tiempo necesario para hacer esta entrevista en la Comisión de Credenciales a su juicio? Yo considero que sí, es cuestión nada más que se dé la oportunidad. Nosotros en la Comisión de Credenciales, si tenemos que trabajar día y noche, lo vamos a hacer. ¿Y el salario? Más plata. Bueno, pero bueno, como es un puesto importante, creo que aquí se debe hacer una excepción. Y sí debería hacérsele una entrevista importante a cada aspirante, ¿verdad? O por lo menos a los que tienen el perfil más alto. Como hacer un filtro, ¿verdad? Si son 50, si son 60, vaya, si son 100. Hacer un filtro según las especificaciones de cada uno y ver entonces, vamos a entrevistar a los seleccionados de los últimos 50. Esto que sea bien imparcial, ¿no? Nosotros los diputados independientes queremos que se escoja a la mejor versión de Contralor de la historia del país, porque no podemos seguir poniendo a alguien de Contralor que va a estar sumido o sometido al partido de gobierno. O sea, un chinchorro Carles, solo hay uno. Un chinchorro Carles, solo hay uno, ¿eh? Nosotros buscamos un perfil de una persona proba, de una persona honesta, una persona preparada con la experiencia requerida, que venga a traer y llevar credibilidad a la ciudadanía. Una persona experta en temas de contabilidad, finanzas, economía, que pueda también demostrar
que el trabajo que va a hacer, porque es arduo, con todos los escándalos que se han visto en los otros años, en los quinquenios anteriores, que tenga también la voluntad de querer hacer las auditorías pertinentes para poder descifrar qué es lo que ha ocurrido con todos estos temas a nivel de las juntas comunales y otros asuntos, cómo se han manejado los fondos públicos de las otras autoridades. Totalmente de acuerdo. La persona que se elija tiene que ser una persona que investigue toda la poca transparencia que ha habido en el gobierno del retroceso y perseguidor gobierno de Juan Carlos Varela, y por supuesto el gobierno de la oscuridad, el peor gobierno de la historia de la República, el peor de la historia, el peor. ¿Usted cree que si se hacen las entrevistas en la Comisión de Credenciales se puede transparentar el proceso? Claro que sí, porque ahí nosotros pudiésemos realmente hacer las preguntas pertinentes para poder conocer si la persona conoce o no al cargo al cual está aspirando. Podemos también determinar algún tipo de escándalo que pudo haber tenido la persona para que nos pueda dar explicaciones. Es más que todo poder dotar a los diputados, no solamente a nosotros, los que estamos en esta comisión de credenciales, sino también a los 71, de información para que podamos escoger a la mejor versión de Contralor de nuestra historia. ¿Qué tan cierto es que Bolo Flores, empresario, es el ungido de la Asamblea para el cargo de Contralor? Mira, todavía no he visto las hojas de vida, no me las he entregado, pero lo que he escuchado por ahí es que sí. Y lastimosamente... He escuchado por ahí, es bochinche, diputado, pero bueno, está bien, vamos a dejarle esa que usted está diciendo ahí, que eso me dijeron. Si eso ya se escucha por lo alto y por ahí es un bochinche de pasillos, porque eso es lo que va a hacer. Qué irresponsable ese comentario. Así que es lo que ha ocurrido regularmente siempre. Lo que se escucha en los medios, lo que se escucha de pasillo es lo que se va a hacer. A ver, esto también hay que como contradecir un poco acá, porque cada partido político, cada diputado tiene sus propios intereses, y los intereses del partido y los intereses de los que están detrás de ellos, las oligarquías. Bájate de esa nube y sigue soñando y sigue creyendo o sea, de que esto es en beneficio de los panameños. Históricamente no ha sido así. Históricamente ha sido para beneficiar a ciertos grupos de poder del momento, porque son gente ungida y de confianza del gobierno oficialista, de los oficialistas, difícilmente de la oposición. Pero tenemos el caso de Chinchorro Carles, que lo hizo de una manera magistral en una época en la cual no había plata, veníamos de una invasión, era de entender, y sin duda hoy en día hay mucho dinero en el país, pero muy mal distribuido. Un contralor que refrenda todo para estar bien con el gobierno de turno, como lo hizo el contralor que tenemos actualmente, que todavía pretende o pretendía seguir con la mala práctica de aprobar cosas que no benefician al pueblo panameño. Eso es lo que queremos evitar. Pero no me vengas a decir a mí de que la bancada de Vamos o de Moca o de cualquier otro lado no tienen también su propio ungido y sus propios intereses también. Por favor, todos son políticos y todos comen del mismo plato. La cosa es que acá se ponen a pelear ideología y tú te pones a pelear con uno ahí. Conmigo no, porque realmente el que viene conmigo, como la palmera, eso no nos afecta. Y si empiezan a molestar mucho, los vamos eliminando sin problema, porque ya cuando caen en los insultos, en la falta de respeto, estas cosas, bueno, los vamos poniendo en su lugar para que se vayan a otras páginas a regar su diarrea, como siempre lo hacen, gente que es muy infeliz y que no viven con felicidad realmente. Bueno, yo sí trato de dormir tranquilo todos los días y desconectarme totalmente de la cantidad de cochinadas que uno ve en la política panameña, pero no me puedo quedar callado y no dejar de reaccionar ante estas situaciones que vemos en Panamá. Bueno, ¿qué más dice? Él va a ser contralor de la República. Listo, ya. Eso era todo lo que iba a decir. Qué lloradera. Vamos a ver aquí. La presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, aseguró este viernes que no habrá ungidos en la escogencia del Contralor de la República. Y lo está diciendo Shirley. Ahora, que si le crees o no, ese es otro tema. Vamos a ver.
¿Es cierto? ¿Qué tan cierto Siempre hay intereses y más cuando están en el gobierno. que el empresario Anel Bolo Flores? Opa. Nosotros vamos a revisar, ni siquiera hemos todavía visto los perfiles, así que ungido aquí no hay, vamos a revisar todas las documentaciones tal cual nos corresponde. Aquí va a haber transparencia. ¿Para cuándo te iban a pasar el listado del Consejo Sí, de Administración al Pleno? La otra. Una vez que hayamos culminado con el proceso de revisión por completo. Bueno, hemos tenido 5 años con un contralor que ha recibido duras críticas, el señor Gerardo Solís. ¿Qué buscará la Asamblea Nacional en este nuevo proceso para evitar que durante 5 años más tengamos a un contralor que no haga los roles necesarios? Que cumpla con la ley, que se haga el trabajo, que tenga que hacer las auditorías a quien tenga que hacerlo, que sea respetuoso de la ley sobre todo. Eso es lo que buscamos nosotros. Es sencillo. ¿Por qué tanto piquete? ¿Por qué tanta cizaña? ¿Por qué tanta intriga? Bueno, que la intriga se encarguen otros. Ella está hablando de lo que tiene que ser. Ya, ¿por qué hay que dar una respuesta tan complicada con tantas intrigas? Como si fuera una novela. ¿Es cierto? ¿Qué tan Ya, listo. Eso es todo. A ver, fácil. ¿Quieres ver la lista completa para que tú saques tus propias conclusiones? En el canal YouKnow te damos esa opción. No como otras cuentas que andan bloqueando no permiten que uno comente, no permiten que uno hable. Acá no pasa eso, ¿ah? Acá en libertad y en democracia. Claro, si eres un falta de respeto y un atrevido, yo te pongo en tu lugar, como te lo mereces. O sea, aquí siempre en democracia y en respeto, ¿verdad? Y te dejo la lista para que la disfrutes, para que te la goces y para que tú saques tus propias conclusiones y cuál es tu candidato correctamente para Contralor de la Nación. Ahí te dejo la lista. ¿Quién mejor que tú para decidir quién va a ser el Contralor? YouKnow, ¡pra!